En estos tiempos, todos hablan de todo. En las redes, cualquiera opina. Las noticias solo cuentan qué pasó. Pero Maxi Lecky se anima a preguntar más allá. Para poder saber, entender y comprender, la pregunta es simple. ¿Quién es? ¿Quién es? El ciclo de entrevistas de Maxi Lecky. Bueno, bienvenidos a una nueva edición, un nuevo podcast de ¿Quién es? Siempre es un placer estar con ustedes y recibir a un nuevo invitado del mundo de la política, de la actualidad, del mundo social, cultural de la Argentina. Hoy nos visita Tom Roth, que es una persona, consultor político, que tiene su propia empresa, ya vamos a conversar sobre eso. También es egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires y también ha hecho campañas políticas en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, en Bolivia, en Honduras. Así que vamos a hablar de actualidad, no solo de Argentina, sino de América Latina. Un placer recibirte, Tom. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, gracias a vos. Sí, el placer es mío, te agradezco por la invitación. Y sí, como decís, la verdad que hoy lo que atraviesa en Argentina atraviesa toda Latinoamérica, ¿no? Estamos viendo un poco universalizado todo. Y el mundo también, ¿no? Pero quizás tanto no conocemos o no llegamos tan lejos a veces. Pero lo que nos influye de las cercanías, estamos viendo cosas muy similares, ¿no? Sí. La derecha ganando en Bolivia, en Honduras. Bueno, ahora Perú muy disputado, mucho lío Y también pasó en Europa. Bueno, ahora perdió sí, en Orbán hace Europa pocos días, pero en realidad en Europa la derecha tiene... 100% y mucho interés. Y todo desencadenado, creo yo, siempre desde Trump, ¿no? Que por derecha o por izquierda, en el sentido de visualmente o ocultamente, apoya y a la derecha siempre. No sé si por criterios políticos o por beneficio personal empresarial, pero siempre está apoyando a la derecha en todos lados. Creo que tiene mucho que ver, sobre todo en Latinoamérica, que ganen los que ganen. No, bueno, lo vimos en la última campaña de Milei. Ujú. Él mismo apoyó con el crédito para que a Milei no le explote todo y él mismo dijo, también algo que banquemos o no a Trump, algo que se le puede decir que es una persona transparente en sus discursos, Eso es sincera, real. Y eh, lo mismo Milei, ¿no? Porque en definitiva yo creo 100%. que de verdad no mintió en la campaña política. Si querés ahora nos Sí. metemos en Menos con la eso. dolarización, Pero quizás, que ahí a muchos quizás les mintió, a los que le creyeron, ¿no? Pero sin dudas que Trump dijo literalmente, si pierden le saco el apoyo, y ujú. esto fue real, ganaron, gracias al apoyo probablemente económico, porque si no les explotaban los números. ¿Y qué hubiese pasado si perdían, ¿no? ¿Cómo estaríamos hoy? Bueno, Trump solo te apoya si te va bien, si medís, si no medís, que Milei cada vez mide menos, hay que ver si no le suelta la mano. O sea, eso también es cosa que hay que ver, ¿no? Bueno, déjame preguntarte sobre tu experiencia. Vos empezaste, digamos, con Milei, Sí. a trabajar con él en su campaña, en su difusión. ¿Cómo crees que Milei o por qué Milei llegó a ser presidente de todos los argentinos? ¿Fue por las redes sociales, como se dice habitualmente? Sí, sí. Yo creo que sin duda siempre las redes sociales apoyan. El voto para mí siempre es aleatorio en cierto punto. A Eh, ver, ¿cómo sería? Yo creo que en el mundo y sobre todo en Latinoamérica, el factor electoral tiene dos iniciadores que uno tiene que ver con el contexto del día del votante, cómo llega el día. Yo siento que el voto se define en las últimas horas del domingo y los días anteriores. Yo creo que uno va descartando a quien no votaría a lo largo de la campaña o a lo largo de tus afines de la vida. Si este partido nunca lo voto, a ver si está en la Argentina, si dice gorila, peronista, vas descartando. Y sobre todo que cada vez hay más candidatos, y en Latinoamérica se está dando este fenómeno de que en todas las elecciones cada vez hay más candidatos, y uno va descartando y elegís sobre la hora. Y yo creo que lo que te termina haciendo decidir es el bolsillo, el órgano más sensible de los argentinos. Es verdad eso, yo creo que le pasa a mucha gente. Y tal vez eso es lo que pasó con Alberto Fernández, ¿no? La gente no podía llenar la heladera, había un alto nivel de inflación y terminó decidiendo no a la continuidad. Y también pasó con Macri.
También pasó con Macri. 100%. Y ahí se vio otro órgano afectado que es el corazón, que yo creo que con Macri hubo decepción como sentimiento y con Alberto hubo furia. La gente estaba enojada. Eh, Después Alberto justificará que no fue su culpa, fue el contexto, que no fue tan malo. Esa es su opinión de cada uno, pero ahí yo creo que hubo sentimientos. Hay que ver con qué sentimiento. Yo creo que el bolsillo ya está claro, con el bolsillo que se va a encontrar la gente en las elecciones del año que viene. El bolsillo va a ser vacío, va a ser un órgano muy atacado, va a llegar un órgano muy dañado. Y vamos a ver con qué emoción se siente, si se sigue sintiendo con esperanza. Yo creo que en las últimas legislativas la gente, el argentino es muy bueno, el argentino es una persona de corazón, es una persona leal, es una persona agradecida, es una persona muy positiva. Creo que eso lo vemos en muchos ámbitos de los argentinos exitosos del mundo que nos representan de esta manera. El argentino es eso, pero el argentino no es pelotudo, si se me permite la palabra. Sí, claro. Está Y siendo gráfico, la gente te va a entender sí, perfectamente. y entonces yo creo que va a llegar la elección el año que viene y vamos a ver con qué emoción se fusiona este bolsillo dañado. Pero ahí déjame preguntarte que el bolsillo dañado también estuvo en las elecciones del año pasado. Sí. ¿Qué pasó? Es decir, vos recién me hablabas de Trump, del apoyo de Trump. ¿Vos crees que eso condicionó al No argentino para ayudó a los votar? bolsillos de la gente, eso, no hubo un beneficio directo, sino que lo que le ayudó es a mantener el sentimiento de esperanza. Yo creo que ahí hay una Ah, ok. balanza. eh, lo que yo te mencionaba del contexto del día más el bolsillo, yo creo que el contexto de los días le favoreció porque cayó justo lo de Trump. Ujú. No fue casualidad, obviamente, ¿no? Cayó justo lo de Trump y eso hizo que la gente que por más que esté dañada o perjudicada no esté en su mejor momento, dijo, no, bueno, pero mirá, si no está ayudando este tipo que sabe un montón, pero el presidente del mejor país del mundo lo está bancando, es que este chabón sabe, hay que esperar. Em, y bueno, y el año que viene hay que ver si lo sigue ayudando, si esa ayuda sigue siendo creíble y si eso sigue siendo más importante que el bolsillo. Y eso solo se sabe ese domingo que se vote. Tom, vos sos uno de los decepcionados, desencantados de la forma de hacer política de Milei, de cómo llegó a través de las redes sociales y cómo está hoy, cómo está su equipo de campaña. Por tu experiencia te lo pregunto. No me siento un decepcionado. Yo creo que Milei es una persona admirable en el sentido personal, no político. A mí no me decepcionó para nada. Lo podés dividir eso, lo Sí, personal de lo totalmente. político. Yo creo que siempre hay que considerar que son personas. No son robots, no son alienígenas. Son personas, así como se equivocan, aciertan. Yo nunca le tuve esperanza profesional a Milei, o sea, porque sobre todo me parece de los presidentes más coherentes que en sentido político que hemos tenido. Él vino y está haciendo lo que él dijo que iba a hacer. Yo en lo personal, si me estás preguntando eso, nunca coincidí con él en esas políticas, no lo voté y no votaría a nadie de ese partido, no para lo personal con él, sino porque no coincido con esas ideas. Eh, Creo que tiene varias inconsistencias, quizás en detalles finos que son para discutir, como que él dice que está en contra de la educación pública, lo dijo en Sí. varios clips, pero después dice yo no vine a hacer educación pública, pero al mismo tiempo la de financia. Ahí creo que hay algo que él no puede aclarar. Yo creo que un poco hay de especulación política, que se está transformando en un político de a poco, el presidente. Y entonces ahí sabe que hay cosas que no le convienen decir. Creo que la marcha universitaria ya se cumplió en 2 años, creo. Fue la primera bala que le entró. Lo dijo Durán Barba también en una entrevista, que fue lo primero que le hizo bajar en las encuestas. Él venía muy sólido, nada le entraba. Y lo de la marcha universitaria fue lo primero que le hizo bajar imagen en su momento. Después la recuperó, puede ser o no, pero en su momento, hace 2 años, esta fue la primera manifestación o diferencia con la gente misma que lo votó, estaba en contra de ese tema. Sí. Yo creo que ahí tiene una debilidad, algo que no supo solucionar y que no dio brazo a torcer y que creo que lo está considerando, o debería. Pero después yo creo que cumplió con todo lo que dijo, o sea, Yo estoy de acuerdo en y, no, eso. y La yo no verdad que estoy de creo acuerdo que con no sus mintió. políticas, pero no, me parece una persona sincera, o sea, siento que el que lo votó creyendo en sus políticas está conforme, dice, chabón está cumpliendo. Eh,
Digamos, yo siendo una persona que me considero bastante informado, sobre todo también en las redes sociales, miraba bastante en la campaña anterior, y cuando uno veía los videoclips de Milei, inclusive lo que él decía en YouTube, yo creo que no decepcionó a la gente que lo seguía en YouTube. Ahora, que puede haber decepcionado o puede haber gente desencantada que pensó, porque mucha gente te dice, yo no pensé que iba a hacer esto. Mm, Bueno, eso es otra cosa. sí, es Pero que si vos lo venías siguiendo, es lo que sí, está es que era un haciendo. político nuevo, entonces yo creo que no tenía audiencia ideológica, porque los que votan peronismo, votan radicalismo o votan Claro, ciertos partidos en el mundo tienen su ideología marcada. Yo exacto, siempre voto a que mi partido ponga porque cumple estos valores. Y ya sabes que de tales límites no pasa. exacto. Milei era un partido nuevo, sin ninguna ideología histórica, si se quiere, por lo que la gente lo votó, yo creo, por lo que marco yo, que es bolsillo y sentimiento. Entonces, es lógico que mucha gente después se vea decepcionada diciendo, no sabía que iba a hacer esto. Y bueno, lo votaste por corazón, está perfecto, es tu derecho, gracias a Dios, hace muchos años, pero tenías que saber que el chabón había dicho. A diferencia de muchos otros presidentes que no hacen lo que dicen cosas que no hacen, Ujú. este tipo había dicho todo lo que... Entonces, mi decepción, si queremos ver una decepción, es más con la gente que votó esto diciendo, ¿cómo? ¿Viste? O que está a favor de la salud y la educación pública y votó este tipo. Si este ya avisó que estaba en contra de eso. O que se ve beneficiado por el Por PAMI. eso te digo, Mi yo creo decepción que es con la gente. claro. El chabón no le mintió a nadie. ¿Por qué me voy a decepcionar con él? Pobre. El tipo dijo, yo propongo esto, ¿quién me quiere votar? Lo votaron. ¿Qué culpa tiene? Bueno, pero viste que algo similar pasó en la campaña electoral con Menem, sobre todo en el segundo periodo, Sí, que todos decían que no, nadie lo había sí, votado. Y nadie se vos hacía decís, cargo. Con ¿cómo? Alberto también. Hoy te Claro, dice nadie lo votó, el chabón había nadie, ganado, ¿eh? nadie se hace cargo. Sí, Entonces, bueno, nadie dice, sí, yo lo voté, pero me equivoqué porque en realidad no profundicé en su discurso. Con lo cual, también es responsabilidad del elector y del ciudadano. sí. Y en el segundo mandato de Menem, creo que muchos votaron porque Bolsillo justamente estaba bien. Sí, Y después nadie se hizo cargo, ¿no? Y bueno, es el orgullo del argentino también. Por eso yo también digo que nunca se sabe quién va a ganar o cómo va a venir la cosa, porque el argentino ahora no te va a decir. Yo creo que el peronista, el peronismo, tiene mucho voto avergonzado también. Que esto está mal, pero tiene mucho voto que dice, mira, yo voto peronismo porque el peronismo me va mejor. O me iba mejor, siempre el pasado, ¿no? El peronismo tiene muchos años. Me iba mejor. Y no te lo dice después, no se dice peronista, no se siente identificado con la ideología peronista, pero lo termina votando como opositor a una actualidad que no le conviene. pero tal vez porque ve errores, que ve parte de la oposición al peronismo y no se anima a decirlo. Si querés, entre ellos, parte de la casta o de la corrupción, como hoy está, digamos, Sí. visto. Bueno, entiende un sector del votante peronista que tal vez haya alguna cosa enquistada ahí, pero se siente como que, bueno, no lo puedo decir, pero sí me gustan las políticas del peronismo. 100%. Y lo que no le gusta mucho a la gente son los candidatos peronistas, que creo que es algo que se está viendo hoy, las internas peronistas que hay, que Terrible. ni a los mismos peronistas les gustan sus candidatos, entonces es un tema. Pero ¿Sabés que ayer me tomé un taxi y el taxista me habló de Gebel, de Dante Gebel? Y entonces me dice, bueno, el tema es si le gana la interna a Kicillof. Ahí yo digo, pero no tiene estructura. Kicillof tiene estructura, tiene la provincia de Buenos Aires. Me dice, sí, sí, pero internamente nadie lo quiere a Kicillof, más allá de sus propios funcionarios. sí. ¿Cómo lo ves eso? No subestimen a Anteguel porque tienen a uno de los mejores armadores que hay en la Argentina, que es Eugenio Sí, Casieles. Eugenio, claro. Él armó el lanzamiento de Milei, así que Legislador de la ciudad de Buenos Aires, no es amigo de ningún esta casa. boludo y de un día para el otro puede tener toda la estructura necesaria. En la política todo cambia rápidamente, así que sí, no creo que es un tema de estructura, para nada. Y mucho menos de financiamiento, porque mismo Anteguel tiene dinero y el dinero, si el candidato es bueno, el dinero aparece, eso siempre se dice en la política. Si el candidato es bueno o no, eso yo no lo sé, pero que tiene un armador bueno, sí, eso ya lo hicieron público y con eso ya es un montón. Milei lo Y necesitó. además hay que decir, porque recién lo nombraste, que Eugenio fue también uno de los iniciadores de la Libertad Avanza junto 100%. con Milei. La Libertad Avanza le debe muchísimo a Eugenio Casillas y bueno,
lo excluyeron del armado, luego cuando ganaron, pero le deben muchísimo. Bueno, vos me hablabas del tema de redes sociales y demás. Ujú. Las redes sociales salen mucho dinero y lo poco que se hizo en La Libertad Avanza con dinero y con estrategia fue de Eugenio Caselli y Santiago Caputo, que bueno, Santiago Caputo también está haciendo o intentando, lo están intentando marginar del poder, bueno, a la fuerza del cielo y demás, como una forma, bueno, una decisión política de la mesa chica. Desconozco los motivos, pero está claro que para mí es una equivocación. Ellos ganaron gracias a las redes sociales. Igual déjame hacerte una diferenciación. Una cosa es estrategia y otra cosa es lo orgánico, A ¿no? ver, Porque ellos ganaron por redes sociales para mí, mayormente, donde hubo una gran parte de estrategia coordinada con todo ese equipo de estrategas de los que mencionamos y financistas. Pero después tuvo mucho orgánico que se dio por primera vez en la Argentina, al menos, que muchos salieron a bancarlo como un fenómeno, como un influencer. Fue el exacto. primer presidente influencer o outsider, si quiere. em, y se dio que muchas cuentas de redes sociales que lo apoyaban, muchos dicen eran trolls, eran de tal, eran cuentas del otro, y no era así, o sea, eran cuentas verdaderas de gente que subía videos bancándolo el tipo, porque les daba gracia o porque bancaban sus ideas y decían, este es un distinto, este es nuestro, es uno más de nosotros, y lo publicaban ¿Sabes que yo creo que tenés gratuitamente, razón en ese sentido? Era gente real que creía en las ideas de Milei y que lo 100%. seguían a Sí, Milei, no era gente paga, no eran gente falsa, como no pasó con el PRO, donde totalmente. sí había PRO, donde sí había, digamos, troll, si querés. Ni siquiera los diputados del PRO tienen redes sociales, o sea, ese es el otro extremo, o sea, el PRO fue malísimo y sigue siendo malísimo en comunicación, tiene una coordinación macrocefálica en Mauricio Macri y lo que él diga en Twitter es lo único que comunicamos y meten siempre candidatos que no los conoce nadie, que no trabajan en las redes sociales y bueno, Milei se manejó parecido, la verdad, en O sea, sentido político, ¿vos crees que hoy para ganar una elección presidencial hay que manejar las redes sí, sociales y 100%, bien? 100%, sí, sí, sí. Y es Es, mucho más barato que el territorio, y sí, más en un país como en Argentina, sí, siendo el que es octavo infinito. país Y más que es muy grande del difícil de mundo. transitar. O sea, Es con lo único que le llegas a todos y más barato, entonces más democrático, más fácil y más efectivo y más medible. ujú. Porque todo de redes sociales hoy día tiene muchas herramientas para analizar qué efecto está dando, cuánto te está costando, si te está resultando. Lo que le pasó a la reta es que él le hizo mucho caso a las encuestas políticas y no a las redes sociales. Las redes sociales no lo favorecían. Sí, el otro día lo leía que también decía que una diferencia que él sintió respecto a lo que le pasó es como que Patricia había caminado la calle y él estuvo más pendiente de la política y de las reuniones políticas y de los acuerdos políticos de cómo eventualmente iba a gobernar y no caminó, Sí. y no caminó. Algo que se equivocan también los políticos es que comunicar no es solo sus redes personales, y acá vamos a volver a Milei, es que la gente hable de vos, ¿no? La Reta y Patricia, los dos trabajaron mucho sus redes, para bien o para mal, eso cada uno sabrá. Yo creo que Patricia está claro que es un personaje que cae mucho mejor que el pelado, sea por los motivos que sean, la verdad desconozco. Es un personaje que consigue mucho más agrado, Patricia. Los dos trabajan en las redes sociales. Pero ¿qué pasa? La Reta sube videos de gente hablando de él. ¿A quién le gusta? Es lo más autorreferencial que hay. Y sí, Yo esto se lo llegué a decir. Le dije, no sirve que vos subas videos de gente diciendo, volvé vos, por favor. Qué capo que eras vos gobernando. No puedes mostrar que la gente habla bien de vos. ¿Viste? O sea, mandalo que alguien te lo diga o que él lo suba. ¿Me bancás? Subilo sí, a tus redes. más allá de que uno lo ha escuchado, ¿eh? Porque de Sí, sí, verdad sí, yo porque lo no he es escuchado, mentira. estábamos mejor con la reta en la ciudad, Ojo, pero ojo, no son actores, o sea, yo me lo he encontrado en sí, cafeterías sí, también y lo he gente pasa y lo escuchado. saluda. Lo que él sube, yo no lo siento armado, no es que digo, deja de pagar, no le dije eso, le dije, deja de subirlo Claro, vos, que lo suba otra persona, que lo suban, exacto. que se dé orgánico, ¿viste? Encárgate, fíjate vos con tus estrategias millonarios, cómo hacer que la gente vea que de verdad mucha gente te extraña o que te prefiere.
no lo digas vos, porque nadie le cree a los políticos hoy en día. Entiendo. ¿Y qué pasó? Milei llegó no por sus propias redes, porque la gente, primero no era un político, entonces no tenía la descreencia de un político, tenía esa ventaja al ser outsider, creo que por eso hoy se buscan outsiders también, porque parten desde un punto menor de descredibilidad. Pero más allá de eso, Milei tuvo muchas cuentas orgánicas o terceras que hablaban de él. Y eso le permitió credibilidad en su discurso. La gente decía, lo están bancando, mucha gente está publicando. Y eso tuvo suerte. Porque no lo pagó, no lo gestionó, no fue estrategia. Muchos se la acreditan, distintos asesores de él, o él mismo, o no, mirá qué bien que hice, yo supe de esto. El chabón no sabe ni Pero, manejar TikTok, el loco. pero Tom, la suerte ahora la tenés que acompañar. Siempre. Ahora tenés 4 años de No, él lo gobierno. perdió eso ahora. Claro. Eso es otra cosa de mala gestión de él, donde él tuvo suerte con esto, según mi criterio. Sí, sí. Se le dio ese esquema. De hecho, la cuenta que más seguidores tenía no era su personal, sino que era Peluca Milei, que es una Sí. cuenta fandom, que la maneja un colaborador de él que tenía. No, desconozco si sigue colaborando con él. Bueno, esa cuenta se usaba porque monetiza. O sea, era una persona emprendedora con visión de negocio. Desconozco si lo banco o no personalmente sus ideas, pero le daba dinero publicar sus videos porque las vistas tenían dinero en YouTube, entonces publicaba. Era solamente por negocios. Y no es que fue una estrategia de Milei. Y esa cuenta consiguió más vistas que las cuentas de Milei. Entonces se podría decir que esa cuenta comunicó más que las de Milei, y Milei nunca ni decidió crear esa cuenta ni la financió. Entonces, es decir, ahí tuvo suerte o de que una persona emprenda y le sirva que a él le vaya bien, ¿no? ¿Y qué pasa? Y hoy no, no acercó todos esos colaboradores. Y esos que se agruparon algunos en las fuerzas del cielo llamadas de este equipo de tuiteros, él los margina, no los incluyó en la lista, no los incluyó en el armado, no los incluyó en el financiamiento. Sí, y hay mucho enojo de gran parte de ellos, ¿eh? Hay mucho enojo. Primero, es injusto. Segundo, es poco inteligente. Y tercero, me parece que no estás metiendo a tus propios militantes, porque no es que son solamente empleados o colaboradores estratégicos. Eran los que te militaban, porque era lo mismo que te salían a la calle, que te armaban, ahora te arman comités o que te armaban las juntadas. Son los mismos que te votan y te defienden en redes. Entonces, ¿quién te va a bancar? Porque te quedaste sin brazo armado, ¿viste? Entonces ahí creo que ahí también se equivoca. Nunca lo Bueno, financió. eso es en parte lo que dice Manuel Danner, ¿no? Que le pasó, y Mm. bueno, lo he escuchado del Presto también, lo he escuchado de mucha gente. Bueno, obviamente cada uno tendrá su visión de por qué eso sucedió, pero sí siento que mucha gente que lo apoyó de entrada, tal vez, no sé si el gobierno es como que no le pagó bien, tal vez no los consideró correctamente, los utilizó en un momento y después se dieron cuenta que no eran para la gestión, no sé. No Yo sé qué tampoco sé. opinión tenés vos al No respecto. estoy adentro del gobierno, no sé qué es lo que pasó. Yo analizando los hechos y viendo que están marginados, me parece que es una equivocación. Si sos un buen político, sea la diferencia que sea, los tenés que arreglar porque yo creo que los necesita. Si él no sé si él cree esto, pero si él cree que no los necesita, se equivoca. También me parece un tema de valores. No podés dejar afuera a los que le debes también tu victoria. Y bueno, y después está todo este tema que yo creo que Milei, no sé si conoces el mito de Rey Midas. ¿Mm? em, Contáselo a la gente. bueno, el mito del Rey Midas, brevemente, es un rey que acogió a un tutor del dios, de Diodicio, creo que era, em, que básicamente estaba borracho, estaba perdido, lo acogió, le dio de comer y lo refugió, lo hospedó, que es algo que se valoraba mucho en la antigua Grecia, ¿no? El hospedaje, la hospitalidad. Dionisio era el dios. Em, y a cambio de eso, Dionisio le concedió un deseo al rey Midas. Y este rey, sin pensarlo mucho, dijo: Yo quiero que todo lo que toque se convierta en oro. Le concedieron el deseo. El encantado empezó a probarlo, pimba, empezó a tocar todo, las ramas de los árboles, las piedras, todo lo que toca, oro, 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 listo, soy millonario, hago lo que quiero, voy a ser el rey más picante de todos. Y después a la hora de comer, quería tomar, se le convirtió en oro la Mm. copa de vino, quería comer, se le convirtió en oro el pan, no podía comer,
le suplicó al rey que le saque esta maldición. em, y bueno, básicamente se murió de hambre Claro. y de soledad, ¿no? Porque también convirtió en oro a todas las personas que tocaba. Yo creo que acá hay mucho paralelismo con lo que le está pasando a Milei. Milei, su mayor fortaleza es esto que empezamos hablando, es que su discurso, que yo vengo a explotar todo, voy a cortar el Estado, voy a cortar todo el gasto, voy a echar a todos los empleados, echó a los empleados del servicio meteorológico y allá no había data del clima. Desfinanció las universidades, se está quedando sin docentes, va a haber cada vez menos graduados, va a haber cada vez profesionales de menor calidad, los profesionales se van a ir del país, va a haber una crisis social también, Es como que llevó al extremo muchas de más las... pobreza, Claro. porque mucha gente sale de la pobreza, o también genera riqueza al Estado porque paga mejores impuestos, porque se recibe o porque se profesionaliza gracias a la educación pública. Mucha gente va a morir porque no hay salud pública o va a perder calidad de vida. Entonces yo creo que este paralelismo que está en el convertir el oro, para él el oro es el ahorrar plata del Estado y cumplir su palabra. Listo, puedo sacar plata acá, saco plata acá, saco plata acá. Y para él esa es un pro, como mirá qué bien, como estoy, eché 500 personas, eché 500 millones, festeja echar gente, que eso tampoco me parece de buen gusto. Yo creo que eso fue escupir para arriba, sobre todo a Dorni le salió caro. Sí. Echa gente, recorta financiamiento, dice, mirá qué bien, dejamos de gastar de toda esta guita, era innecesario. Y poco a poco se empieza a ver, tarde o temprano, las consecuencias de eso. Todo lo convirtió en oro. Este oro es el ahorro, que verdaderamente, ¿qué es más valioso? Que un jubilado tenga medicamentos o que vos tengas lingotes de oro que encima los mandaste a Europa, ¿no? Ujú. O que tengas dólares, o que hoy en día encima la plata es abstracta porque no está, o sea, le debemos guita al FMI. No es que ahora hay dólares, le repartió dólares a los argentinos, ¿viste? Como bueno, ahora tenés Sí. dólares vos en tu banco. ¿Viste? La guita, ¿dónde está? ¿Viste? Porque desfinanciaste unas universidades, ¿a qué costo? O sea, ¿eso en qué lo utilizaste? ¿Viste? Nada. Entonces, bueno, convertiste oro ahí, ahorraste. ¿Y a qué benefició? A nadie. Le sacaste Clarísimo. educación a mucha gente que era su única oportunidad. Entonces, yo creo que el rey Midas, Milei, se está llenando de oro y está quedando sin gente porque la va perdiendo. Y ese oro no le está sirviendo de nada porque se va a quedar sin votantes y la gente se queda sin cosas para comer. Ha sido muy claro, Tom. Déjame preguntarte respecto a tu trabajo que has hecho en América Latina, en Honduras, en Bolivia. ¿Qué diferencias ves, digamos, respecto a las elecciones y a los votantes? ¿Cómo le llegás en Bolivia? ¿Cómo le Mm, llegás en Honduras a la gente? Y bueno, obviamente recién hablamos de sí, Argentina respecto cambia a las redes mucho. sociales. Cambia mucho. Por ejemplo, en Argentina es un público mucho más criterioso, según el análisis mío y de mi equipo. El argentino analiza mucho la noticia, como que te dice eso es fake. Mm, Por más que lo publique Clarín. sí, ¿Viste? tal Bueno, cual. acá se dice Clarín miente. El medio más grande de Argentina, probablemente te dicen no, mienten. ¿Viste? Lo publican y los que están en contra de Clarín dicen, yo no le creo. No crees absolutamente nada, inclusive a veces a nosotros nos pasa a los periodistas que decimos tengo una fuente y obviamente cuando uno dice tengo una fuente está chequeado, es difícil que un periodista te diga tengo una... Ahora que la fuente te mienta es otra cosa, pero Sí. está chequeado que la fuente existe. Claro, acá es muy filosófico la información, ¿viste? Es filosófica, es como, y no, a ese no le creo, ¿viste? Es verdad, es Como, verdad. no, yo lo que diga ese canal no lo creo, lo que diga ese medio no lo creo. En la Argentina pasa mucho eso, Sí. ¿viste? Entonces es difícil, lo que me llama operar, no, operan. Porque la gente que te banca no le va a creer a esos medios, quédate tranquilo. En otros países, por ejemplo en Bolivia, es mucho más humilde la información. Hay mucho menos medios, son menos poderosos, las redes sociales tienen más impacto em, Mira vos, pensé que y tiene no. mucha más credibilidad. Una persona común que te diga, che, me pasó esto, opino esto, la gente la escucha mucho más. En Bolivia funcionan mucho los vivos de TikTok, gente hablando, como en China, que opina. Los influencers están en TikTok, la mayoría nada más. La gente consume TikTok, no, Instagram casi no se usa, YouTube muy poco. Twitter muy poco, se usa mucho TikTok y Facebook en Bolivia, por ejemplo. Mira, Y la gente cree en lo que ve, o sea, lo que lo ve, por ejemplo, las encuestas están todas compradas, o sea, no existen. De hecho, el presidente Paz medía 2 puntos y ganó.
las encuestas Es están todas verdad, compradas, eso fue la verdad que sorprendente nadie se para espera. mucha gente que no seguía el día a día. Totalmente. Y eso se ven dos cosas. Que Durán Barba eligió trabajar con el otro. Que Mm. Durán Barba supuestamente gana todas las campañas. Perdió esta. Y además que en las apuestas de Polymarket, por ejemplo, que mucha gente sigue en Estados Unidos, bueno, el hijo de Trump siempre habla de eso, por ejemplo, además ganó dinero con eso. O de Trump, el otro día habló de Polymarket y demás. Daba que ganaba Tuto Quiroga y ganó Paz. Tranquilo. Entonces, lo que digo es que la gente confía mucho allá en lo que ve, ¿viste? La gente más humilde, como si lo lee, lo cree, ¿viste? Elige creer. Eso son más vulnerables, no digo necesariamente como algo bueno, son más vulnerables a la desinformación o a la operación de redes sociales. Y bueno, creo que ahí también se equivocó Tuto Quiroga en contratar a un experto que no sabe de redes sociales, porque muchos pueden creer que Durán Barba es un número uno, probablemente lo sea, una persona que sabe mucho, pero yo siempre pregunto, ¿Durán Barba tiene TikTok? ¿Sabe de TikTok? Yo no lo he visto nunca. Yo nunca lo vi. Sí, Entonces nunca lo vi hablar de sí, TikTok, sí, porque tal habla de cual. muchas cosas. Y en Bolivia se consume TikTok. Entonces, me parece que se equivocaron con quien contrataron Ujú. y perdieron. Y en Eh, Honduras, y en Honduras pasó algo similar. No sé si trabajó Durán Barba, creo que no, pero a menos no lo dijo. Pero también ganó la derecha en un candidato que quizás no sorprendió tanto, pero no daba en las encuestas tampoco, ganador. Y también son lugares donde hay mucha criminalidad, allá el territorio es muy difícil, y donde más difícil es el territorio, más importantes son las redes, porque el territorio no lo puedes ganar, entonces lo puedes ganar a través de las redes sociales. Entonces cobra mucha más importancia el Facebook y el TikTok, y allá se consume mucho eso. En cambio, acá en Argentina se consumen todas las redes, todas son importantes, todas tienen sus sus personas, usuarios, sus sí, sí, usuarios. y van dirigidas a una determinada segmentación, ¿no? Exactamente. Y cada una tiene su estrategia diferencial, su precio y, y bueno, y sus personas con credibilidad en cada una. Y cambia mucho y acá se lleva la guerra en todas las plataformas. Bien. Bueno, obviamente tu consultora se llama Grupo SARC, Sí, así que ahí también te pueden localizar, te pueden buscar. Y me parece interesante también que les pase tu Instagram, que es Tomás Ross, con TH al final, 10. Así que ahí te pueden gracias. seguir. Ha sido un verdadero placer recibirte en el Grupo Sónica. Y bueno, obviamente te vamos siguiendo en las redes sociales, Muchas en la gracias. consultoría. Muchas Así gracias. que un placer No, el placer recibirte, es mío. Tomás. Una nueva edición de ¿Quién es? Ha pasado en el Grupo Sónica. Ya me conocen, soy Maximiliano Lecky. Nos vemos la próxima. Hasta luego.